Diga conmigo, Padre de los cielos, te doy gracias porque en mi familia tu estatuto de sanidad permanece. Y ahora mismo, toda enfermedad, toda dolencia, todo achaque en las personas de mi familia se va en el nombre de Jesús. Diga conmigo, enfermedad, dolor, le reprendo y ordeno que se retire de alrededor de mi familia, porque en mi familia el estatuto de sanidad de Dios está establecido en el nombre de Jesús, porque dice la palabra que ninguna enfermedad y ninguna plaga tocará mi morada, y en el nombre de Jesús declaro a mi familia libre de todo espíritu de enfermedad, de desespero, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Padre, oro especialmente por Blanca Lilia y por Cecilia. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú envías tu palabra y les sanas y les libras de su ruina. Ahora mismo, yo declaro en el nombre de Jesús todo tormento, todo espanto alrededor de ellas se va ahora mismo en el nombre de Jesús y con el poder glorioso de tu Espíritu Santo. Señor, gracias. Amén y amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dale un buen aplauso al Rey de Reyes y tome su lugar, por favor. Hágale un guiñito al que está por ahí, salude así con la manita, Dios le bendiga, muy bien. Gloria a Dios. Estamos hablando acerca del poder de Dios, ¿cierto? Sobre nosotros. Y el poder de Dios en el Espíritu Santo sobre nosotros. Estamos hablando de las 7 características del Espíritu de Dios. ¿Se acuerda de eso? Estamos hablando entonces de las 7 características de la manifestación del poder de Dios sobre nosotros. Estábamos en la escritura principal utilizando Isaías, ¿cierto? Capítulo 11, y veíamos allí que el Espíritu de Dios es espíritu de conocimiento de Jehová, de inteligencia, de sabiduría, de temor de Jehová, ¿se acuerda? Y también de poder. Y hemos pasado por la sabiduría, por la inteligencia y demás, pero hoy quiero que hablemos un poquito de ese poder de Dios que puede estar también sobre nosotros. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente venía sobre 3 tipos de personas: sobre los profetas, sobre algunos sacerdotes y sobre algunos de los reyes. Ahora, eran 3 tipos de personas que representan autoridad. Sobre los profetas de Dios venía, eso es indudable, pero no sobre todos los sacerdotes, ni sobre todos los reyes, sobre algunos reyes y algunos sacerdotes. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora, en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, el Espíritu Santo está disponible sobre todos nosotros. Diga, sobre todos nosotros. Sobre todos. Ahora, la manifestación es diferente en cada uno de nosotros, pero Él quiere estar sobre todos nosotros porque decidió, diga conmigo, decidió estar en mí. El Espíritu Santo y Dios mismo planeó esto de manera que Él esté dentro de nosotros y comienza a producir ciertas cosas, uno que se llama los frutos del Espíritu, de los que no vamos a hablar hoy, ¿sí? Que es el resultado de lo que el Espíritu hace en mí, ¿sí? Pero otro es la manifestación, que puede ser con dones, ¿cierto? Que puede ser con operaciones o puede ser con un llamamiento especial. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no venía sobre todo, sobre algunos. ¿Están conmigo? Ahora, bajo ese concepto y bajo esa premisa, por decirlo de alguna manera, quiero que leamos el Evangelio de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Yo no sé si esto está tomando el audio o no. Creo que sí está tomando el audio. Esperemos que el video sí no salga con audio. Ok, dije Lucas, ¿cierto? Capítulo 4, y vamos a ver desde el versículo 15.
Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Capítulo 4. Gracias. Capítulo 4. Vamos a subir acá. Aleluya. ¿Mejoró, empeoró, quedó igual? Uf, qué bueno. Evangelio según San Lucas. Lucas, capítulo 4, versículo 15 dije, ¿cierto? Veamos. En contexto, aquí Jesús ha salido del desierto, ¿sí? Él ha pasado desde el desierto, ha salido, y ahora viene a presentarse delante de los otros judíos en la sinagoga. ¿Sí? Viene a presentarse ahora delante de los otros judíos en la sinagoga. Y estando en la sinagoga, comienza su ministerio enseñando, porque él era rabino, él se había preparado para ser rabino. ¿Sí? Y mire lo que dice acá el versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Es decir, era un buen maestro de la palabra. Acuérdense que Jesús, desde que era un niño, dice la escritura, que él estaba en el templo discutiendo con los señores de la ley y se admiraban de su inteligencia y de su sabiduría. ¿Sí? Y todos decían, uy, qué bueno que enseña Jesús el Nazareno. Pero mire lo que sucede ahora después. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Ahora, él en todas las otras sinagogas lo admiraban. Decían, uy, qué buen rabino es Jesús. ¿Sí? Y les gustaba como él enseñaba. Pero ahora viene a casa, a donde lo conocen. Y dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. A los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, haga de cuenta, viene Jesús, lee la escritura y se hace por acá y se sienta. ¡Tum! Y todos estaban esperando que él enseñara algo. No solamente que leyera, sino que enseñara algo. Y todos estaban atentos y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ahora, la fama de Jesús de buen rabino está extendida. Y ya Jesús había hecho buenas cosas en el sentido de que ya había comenzado su ministerio, ¿sí? Ya había comenzado a hacer cosas interesantes, pero no entre los suyos. Ahora, Jesús tiene un reconocimiento de otras personas, pero los cercanos, los vecinos, los amigos no le creen. Y no le creen como tampoco nos creen muchas veces a nosotros. Que nosotros predicamos, compartimos, decimos y dicen: ¿qué va? Médico, cúrate a ti mismo, te sabemos tus problemitas. ¿Están conmigo? Y ese de médico, cúrate a ti mismo es: predique pero aplíqueselo, papito. ¿Y cuántas veces, a veces, familiares, amigos, vecinos, nos miran y nos hacen así como con los ojos como que: usted en esas, usted predicando el evangelio, y yo la vi con una cerveza el otro día, y yo lo vi hablando con fulanito, y yo lo vi coqueteando con aquella vecina.
Y las personas usan nuestro pasado para tratar de determinar nuestro presente o nuestro futuro. Pero diga conmigo, gracias a Jesús, mi pasado no determina mi futuro. Eso fue antes. Ahora, miren lo que está diciendo. Me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo, aplícatelo. Pero él añade, miren lo que dice el versículo 42, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y la verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y mire lo que está tratando de decir acá. Una mujer de Sarepta de Sidón no es del pueblo de Israel. Recuerde que los judíos, a causa de la ley, eran celosos de solamente estar entre ellos, entre judíos. Pero ahora le está diciendo Jesús a esta gente judía, el profeta en tiempo de hambre vino enviado de parte de Dios a una mujer que no era judía. ¿Aló? Les está tratando de decir algo. Pero luego dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, otro que no es judío, sirio, general de un ejército contrario. ¿Y se acuerda la historia de Naamán? Naamán no era judío, pero uno de sus colaboradores, de sus criados, de sus empleados, le dice, yo he escuchado que en Israel hay un profeta de Dios, en el cual está el poder de Dios. Ve, tal vez él te sane. El hombre se va, busca al profeta, y el profeta le dice, báñese en el río Jordán 7 veces. El hombre se emberraca porque dice, yo que me voy a meter en ese pichero de río, si en mi tierra hay ríos cristalinos. Diga conmigo, las cosas muchas veces no son como yo quiero, o como yo pienso. Eso es como si usted tiene una enfermedad en la piel, una irritación en la piel, y le dicen, vaya, métase al río Bogotá. Usted se metería. Uy. Bueno, claro está que el Magdalena ya está más o menos igualito. Pero el punto es el siguiente. Le dicen al general, si el profeta le hubiera dicho que tiene que hacer cualquier otra cosa, ¿usted le haría? Dijo sí. Entonces, ¿por qué no hace eso? El hombre lo hace y es sanado. ¿A qué quiere ir Jesús con todo esto? Él quiere llevar a los judíos a que rompan paradigmas y esquemas en su mente en donde ellos han estado tan cuadriculados que limitan el poder de Dios en su vida. Y a veces nosotros somos tan cuadriculados que si no es de esta manera o no es de esta otra, entonces no es. Y Jesús lo primero que quiere es sacarlos a ellos de esa cuadrícula en la que a veces nos mete la religiosidad. Y les está diciendo, vea, el primer profeta trae provisión a una viuda que no era judía. Y el segundo profeta ahora trae sanidad a un general que es general de un ejército contrario. Porque Dios hace lo que Él quiere y como Él lo quiere hacer. Y ahora el Espíritu de Dios está sobre mí. Es lo que le está diciendo. Miren lo que dice. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ojo, los mismos que al principio lo estaban admirando.
Los mismos que estaban diciendo, ¡ay, tan bonito que habla! ¡Ay, tan bonito que dice! ¡Ay, qué palabras tan agraciadas y bonitas las que habla Jesús! Oiga, ¿sí sabe la fama que tiene Jesús en Capernaum? Y ahora esos mismos se emberracan y levantándose, dice el versículo 29, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron a la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Ahora, se lo llevaron para el arbolito y en la peña lo querían botar para abajo. Pero mire lo que hace el poder de Dios sobre la vida de una persona. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Aló? Se fue. En medio de ellos. Porque el poder de Dios sobre ti hace cosas sobrenaturales. Ahora, lo primero que Jesús lee en la escritura, vamos a volvernos al versículo 18, para que veamos qué cosas más puede hacer el poder de Dios sobre la vida de una persona. Dice, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los ¿qué? A los pobres. La palabra pobre significa necesitado. Eso significa. Es decir, Dios está dispuesto a darle buenas noticias al que necesita escuchar buenas noticias. Y hay una buena noticia cada día para ti. Dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hay una buena noticia. Si tú la necesitas escuchar, Él está dispuesto a dártela. El poder de Dios trae buenas noticias sobre tu vida. ¿Estás enfermo? Hay una buena noticia. Él te quiere sanar. Ahora, bueno, continúa diciendo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero el primer quebranto que Dios quiere sanar es el quebranto en nuestro propio corazón. Y solamente opera cuando tú te dispones a que el poder de Dios fluya hacia otra persona. Entonces, muchas veces cuando yo mismo he estado enfermo y oro por otra persona que está enferma, el poder de Dios fluye sanándome a mí y sanando a esa otra persona. Pero lo que nosotros hacemos erróneamente es limitarnos a entregar la buena noticia al que lo necesita. Entonces, cuando limitamos el poder de Dios y no lo dejamos operar, pues tampoco nos va a sanar a nosotros. Es la manera como actúa el poder de Dios. Porque primero es necesario dar para poder recibir. Y muchas veces nosotros solamente queremos recibir, 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 pero no nos ajustamos al principio primero, dar antes de recibir. Ahora, fíjese que yo aquí no estoy hablando de diezmos y ofrendas. Yo estoy hablando de poder proporcionar una palabra de esperanza o de poder. Miren, Pablo dice una cosa interesante en el libro de los Romanos. Dice, porque me propuse no hablar palabras de humana sabiduría, sino el poder de Dios. Eso está en Romanos 1. Y el poder de Dios está primeramente en el sacrificio redentor de Jesús y en su obra de resurrección. Pero como nosotros nos resguardamos ese poder que hay en la palabra, porque a veces decimos, no, yo no lo comparto la palabra porque, primero, qué pena, qué vergüenza me da que me vean o con la Biblia bajo el brazo o predicando la palabra. ¿Y cuál es la pena? La pena no es que me digan que soy cristiano. La pena es que me digan que soy mal cristiano. Que me digan, yo lo vi.
¿Usted? ¿Con qué autoridad viene a hablarnos si yo sé lo que estaba haciendo ayer? Esa es la pena. Pero cuando entendemos que la misericordia de Dios cubre la multitud de las faltas, la cosa tiene que comenzar a cambiar acá. Y que el poder de Dios está disponible para que nosotros logremos entregar buenas nuevas a los que las necesitan y que los corazones quebrantados sean sanos. Miren lo siguiente que dice ahí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas quebrantadas de corazón conoce usted? Y es que los quebrantos de corazón a veces no se ven. A veces usted ve una persona así, vea. Radiante, es más, los hombros atrás, erguidos, muy bien parados, muy bien portados, muy sonrientes, muy radiantes, muy chispeantes de mucha energía, pero por dentro están heridos. Por dentro están dolidos, por dentro están agotados y necesitan una palabra que los saque de allí. Y el poder de Dios está disponible para que tú lo hagas. Salmo 81:10 dice lo siguiente: abre tu boca y yo la llenaré. Tan sencillo como esto. Hay personas que necesitan una palabra que alivie su corazón. Y el poder del Espíritu Santo está disponible para hacer eso. Pero mire lo que luego dice: a pregonar libertad a los cautivos. Y hay gente que está cautiva, que está presa, que está atada, que está amarrada al odio, al resentimiento, al dolor, a tantas cosas que en últimas lo único que hacen es dañar y lastimar su vida. Pero Dios quiere traer sanidad, restauración y bendición sobre la vida de esas personas. Lo más maravilloso es que quiere usarte a ti. Y a ti, 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 y a ti. Él quiere usarnos, pero es necesario que nosotros nos dispongamos para que el Espíritu de Dios obre a través de nosotros. Mire, Dios usa al que se dispone a usar, a ser usado. Al que está disponible. ¿Por qué no nos hacemos disponibles para que el poder de Dios fluya a través de nosotros? ¿Sabe que nos conviene? Y digo nos conviene porque en el momento en que nos convertimos en un canal de bendición, nosotros mismos somos bendecidos. Nosotros mismos somos restaurados. Nosotros mismos somos levantados. Cuando nos disponemos a que Dios se glorifique a través de nosotros. Pero tenemos tres grandes enemigos. Número 1, la vergüenza. La vergüenza de ser señalados. ¿No es este el hijo de José? ¿No están sus hermanos entre nosotros? Mire, Jesús era un hombre que no era atractivo físicamente. Y a los feitos nos hacen bullying. A los feitos nos señalan. Y a los feitos nos dicen: ve al gordo, ve a la flaca, ve al enano, ve al languirucho ese, ve al narizón. Ve, y nos comienzan a señalar y a tratar de menoscabar acerca de nuestro físico. Y eso trae vergüenza sobre nuestra vida. Muy probablemente a Jesús le hacían bullying porque él no era atractivo físicamente. Y por eso se maravillan de sus palabras, de lo que dice, de cómo lo dice. ¿Están conmigo? Y parte del propósito de Dios era ese. Dice la Escritura que en él no hay un hermoso parecer. Y en parte fue una estrategia de Dios. Ahora bien, él también
tenía sentimientos y también tenía emociones. Pero el Señor comenzó a sanar también sobre él todas esas cosas, porque él también fue un adolescente, porque él también fue un niño. Pero Jesús, a diferencia de muchas otras personas, dice la Escritura, que creció y se desarrolló también intelectualmente. Y dice la Escritura que crecía en todas las cosas. Él creció en madurez. Y esto fue lo que también permitió que en medio de toda la algarabía, él pudiera escabullirse en medio de ellos. Y el Señor, cuando nos atacan, cuando nos señalan, cuando nos quieren aventar cuesta abajo, nos va a dar la sabiduría para salirnos de en medio de todo eso. Pero Jesús no se tocó. Jesús no se puso a llorar. Jesús no se sintió cuando lo señalaron. Jesús no se preocupó porque lo iban a aventar cuesta abajo. Él dijo, sí, sí, vamos, vamos, caminen. Mire, lo que permitió que Jesús pudiera escabullirse de en medio de todos ellos, número uno fue el poder de Dios, pero número dos fue la actitud que él tuvo. ¿Sabe qué hizo? Se mezcló entre ellos. Él no se puso a llorar, él no se victimizó, él no dijo, ay, pobrecito de mí, que me van a echar cuesta abajo. No, él, número uno, confió, y número dos, se escabulló dentro de ellos, salió en medio de ellos. ¿Y sabe que no fue la única vez? Fue la primera, pero no fue la única. Un ejercicio muy sencillo. Imagínense acá al lado mío, los iba a hacer venir, pero no por el distanciamiento social. Pero imagínense acá 6 personas que están en contra mío, que están con piedras para tirarme piedra. Jesús lo que hizo fue, en vez de hacer esto, de tratar de cubrirse, de tratar de protegerse, hizo esto. Se puso en el lugar de ellos. Y desde el lugar de ellos logró escabullirse. Cuando las personas te atacan, cuando las personas te tratan de hacer daño, la primera reacción que tú tienes es tratar de defenderte. Pero Jesús no hizo eso. Jesús no se trató de defender. Antes bien, se puso en la posición de ellos. Y estando en la posición de ellos, sin más palabras, en silencio, porque una de las cosas que aprendió Jesús fue a abrir la boca y a cerrar la boca. Y a veces el error que nosotros cometemos es que una vez tenemos la boca abierta ya no la queremos cerrar, sino que queremos como el loro repetir y repetir, o hablar lo que no nos han dicho que hablemos. Pero Jesús, sabia e inteligentemente, se queda callado, no les dice más nada porque ellos no le quieren escuchar. Entonces, callada la boquita, se pone en la posición de ellos y estando en la posición de ellos, logra escabullirse. Diga conmigo, hoy he aprendido que necesito a veces callar y comprender a la otra persona. Y el poder de Dios va a usarte como un canal para traer sanidad a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos por el enemigo. Vienen tiempos buenos, vienen tiempos maravillosos. Vienen tiempos en los que la gloria de Dios va a estar sobre ti, pero tú necesitas aprender de Jesús cómo actuar en medio de esos tiempos. Porque en medio de los buenos tiempos, muchas veces nos quieren derribar, muchas veces nos quieren aplastar y muchas veces nos quieren
arrebatar lo bueno que Dios nos ha dado. Pero usted, con la sabiduría de Dios y con el poder de Dios, no lo va a permitir. ¿Sabe qué hubiera pasado si ese día hubiesen logrado despeñar a Jesús y matarlo? Pues su obra no se había completado. Y usted y yo estaríamos condenados al infierno. Bueno, Dios tiene un propósito con usted. Y es necesario que usted no se deje echar peña abajo, sino que por el contrario, se fortalezca en el poder de Dios y salga más que vencedor. Padre, te damos muchas gracias porque hoy nos has enseñado principios que van a transformar nuestra vida y que nos van a ayudar a que permanezcamos en tu bendición. Te exaltamos y te agradecemos, buen Dios, porque tú eres digno de recibir la gloria, la honra y todo el honor. Bendecimos este día, Señor, y declaramos que con tu poder y tu majestad haces una obra nueva sobre nosotros. Padre del cielo, yo bendigo a cada persona que está en este lugar. Y también bendigo, Señor, a cada persona que ve este video. Y quiero pedirte, buen Dios, que seas tú haciendo tu obra sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús y con la unción gloriosa de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. Recuerden, yo soy Carlos Saavedra y esta es la Iglesia de la Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Si usted tiene su diezmo,